Hola a todos. Hoy estaré hablando sobre los juicios ejecutivos. Pues comenzaremos primero, ¿verdad? Por verificar el contenido y lo que vamos a tratar en el día de hoy. Primero vamos a hablar sobre la vía ejecutiva y el concepto, la diferencia entre juicio ordinario, ejecución de sentencia, requisitos de procedencia de la vía ejecutiva, tribunal competente, preparación de la vía ejecutiva y prescripción de la vía ejecutiva. Ahora bien, ¿qué es la vía ejecutiva? Es un procedimiento por el cual se permite el cobro de una deuda por la vía judicial. Es necesario que exista un título de deuda donde se refleje la cantidad de dinero adeudado. Ahora bien, la vía ejecutiva, conforme al artículo 630 del Código de Procedimiento Civil venezolano, refiere que es un juicio especial mediante el cual el acreedor, valiéndose de un instrumento público o auténtico, o instrumento privado reconocido legalmente que pruebe la obligación morosa de pagar, logra embargar bienes suficientes a su deudor para que se le garantice las posteriores resultas del procedimiento. La vía ejecutiva que consagra el legislador como un procedimiento especial y cuya especialidad con respecto al juicio ordinario radica que desde que se inicia el juicio, el acreedor tiene derecho al embargo, con excepción del remate, para lo cual deberá esperarse la sentencia definitivamente firme que decidirá si debe ultimarse o no la ejecución, tramitándose esta en cuadernos separados del expediente del juicio principal. Se puede decir también que es un procedimiento ejecutivo paralelo al procedimiento ordinario, que se detiene después de decretar el embargo, carteles, publicación y justiprecio, previa citación del demandado para la contestación de la demanda. Ahora bien, para que proceda la vía ejecutiva es necesario que el acreedor presente junto con la demanda un instrumento público o auténtico o un instrumento privado reconocido por el deudor, constituyendo tales instrumentos los denominados títulos ejecutivos. Ya con esta definición es importante ya que la vamos a estar hablando en estos términos en lo que continúa esta presentación. Ok, continuamos. Vamos a ver la diferencia entre la vía ejecutiva y el juicio ordinario, así como la diferencia entre la fase de ejecución de la sentencia y la vía ejecutiva. Comencemos. La vía ejecutiva y el juicio ordinario. Primero, en la vía ejecutiva, desde la introducción de la demanda, puede el demandante solicitar que se decrete la medida de embargo ejecutiva sobre los bienes del deudor, publicándose en los carteles y efectuándose el avalúo correspondiente. Mientras que en el juicio ordinario, al introducirse la demanda, solo puede acordarse embargos preventivos de los bienes. En segundo lugar, en la vía ejecutiva se requiere que la demanda esté fundamentada en el título ejecutivo público o auténtico, mientras que en el juicio ordinario no, cualquier título sirve. Ahora bien, vamos a ver la diferencia entre la fase de ejecución de la sentencia y de la vía ejecutiva. Primeramente, en la fase de ejecución de la sentencia ya existe una sentencia definitiva. Y en la vía ejecutiva se van a ejecutar los bienes sin existir todavía la sentencia definitiva. Esta vía es el comienzo del juicio. En segundo lugar, en la vía ejecutiva puede levantarse la medida de embargo mediante una fianza judicial, mientras que en la fase de ejecución de la sentencia la medida de embargo no puede levantarse con una fianza. Esas son las grandes diferencias que tienen que ver con la vía ejecutiva. Ahora bien, veamos los requisitos de la procedencia de la vía ejecutiva. Comencemos, ¿verdad? Con las condiciones y requisitos que pueda recurrirse por la vía ejecutiva de acuerdo al artículo 630 del Código de Procedimiento Civil, que nos habla de que son cuatro supuestos en los cuales nos reza lo siguiente: que se trata de una obligación de pagar dinero, que la cantidad sea líquida o de plazo cumplido,
que la obligación consiste en documento público o instrumento reconocido por el deudor y que estos documentos prueben de manera clara y cierta la obligación de la demanda. Ahora bien, de conformidad al artículo 630 del Código de Procedimiento Civil, expresa que cuando el demandante presentase un instrumento público o un instrumento auténtico que pruebe clara y ciertamente la obligación de la demanda de pagar alguna cantidad líquida con el plazo cumplido o cuando acompañe vale o instrumento privado reconocido por el deudor, el juez examinará cuidadosamente el instrumento y si fuese logicado, a solicitud del acreedor acordar inmediatamente el embargo de bienes suficientes para cubrir la obligación y las costas prudentemente calculadas. De ahí se desprende de esta disposición legal que la vía ejecutiva tiene tres requisitos esenciales que debemos conocer. Uno es que trate de la obligación de dar. Nuestro legislador utiliza el término de pagar una y cantidad. Así expresa el artículo 630. Dice de dar alguna cantidad, lo cual pudiese interpretarse como si se tratase de la obligación de dinero. Pero dichos términos debemos entenderlos de una manera extensiva a cualquier obligación del demandado de entregar no solamente cantidades de dinero, sino también cualquier tipo de obligación, o sea, de una especie de dinero diferente al dinero. Por lo tanto, las obligaciones de dar son aquellas las que tienen por objeto la transmisión de la propiedad o de otro derecho real. Otro requisito que tenemos es que la obligación sea líquida y de plazo vencido. La obligación del deudor demandado ha de ser de pagar necesariamente una cantidad líquida y exigible de un plazo cumplido. O sea, que tanto el monto del dinero o el número de especies de las cosas que debe entregarse debe estar bien determinada, es decir, debe estar en forma clara y precisa en el documento constitutivo de la obligación de la demanda. Por lo tanto, por este procedimiento no puede hacerse valer una acción meramente declarativa o constitutiva, sino de condena, ya que la obligación de pagar ha de constar de forma clara y precisa. Quiero decir con esto que no se presente las dudas sobre la cantidad de dinero o el número de especies al cual está obligado a pagar el demandado. Eso hay que tenerlo claro, hay que dejarlo claro, ¿verdad? La cuantía exacta en el caso de que sea dinero. Dicha obligación debe tener el plazo cumplido o vencido para que prospere la vía ejecutiva. En consecuencia, no puede presentarse dudas sobre la liquidez de la obligación y que el plazo para pagar esté cumplido. Y por último, y no menos importante, que la obligación conste en un documento público auténtico o en vale de documento privado reconocido legalmente por el deudor. Debemos entender por el título ejecutivo que debe producir el demandante con su demanda que la obligación debe constar en documento público auténtico o bien en vale o instrumento privado reconocido legalmente por el deudor que pruebe de manera clara y precisa la obligación de pagar la cantidad líquida y tiene plazo cumplido o vencido. En primer lugar, el documento fundamental de la acción debe ser público o auténtico y entendemos como tal lo dispuesto en el artículo 1357 del Código Civil, que el instrumento público y auténtico es el que ha sido autorizado por las solemnidades legales por un registrador, por un juez u otro funcionario, disculpen, o empleado público que tengan facultad de darle fe pública en lugar donde el instrumento se haya autorizado. Y en segundo lugar, tenemos el vale o instrumento privado reconocido por el deudor y por lo cual entendemos todos los instrumentos privados reconocidos por el deudor en las formas previstas en la ley. Y así tendríamos los documentos reconocidos legalmente por ante el juez o ante el notario público. Por lo tanto,
es suficiente para el actor un instrumento público auténtico o un vale cualquier instrumento privado reconocido legalmente donde conste que se trata de una obligación de pagar una cantidad y que la misma sea líquida o de plazo vencido o cumplido para que se proceda con la vía ejecutiva y se decrete el embargo de bienes suficiente del deudor o del demandado. Ok, ahora vamos a hablar sobre los requisitos, que ya lo conversamos, pero sin embargo es importante destacarlo, que es el título ejecutivo, documento público auténtico, vale o instrumento reconocido que pruebe una obligación de pagar una cantidad líquida de dinero con plazos cumplidos. Se entiende por cantidad líquida la determinada o determinable por un simple cálculo aritmético. Si existe una condición o término, debe constar de la misma manera su cumplimiento. ¿Ok? Ahora bien, vamos ahora con la preparación de la vía ejecutiva. Esta preparación está contemplada en el artículo 631 del Código de Procedimiento Civil, donde te dan tres momentos, ¿verdad? De preparatorio, como es el procedimiento se inicia con la solicitud ante cualquier juez de municipio del domicilio del deudor. El juez citará al deudor para que acuda a reconocer o desconocer la firma de un documento privado con la advertencia de que si no comparece, el instrumento quedará como reconocido. Tercero, podría utilizarse el emplazamiento por carteles, pero el deudor deberá acudir por sí mismo o por apoderado, pues no es el acto reservado a la parte ni requiere facultad expresa. Si la parte o su apoderado reconocen expresamente el documento, no acuden o no contestan afirmativo o negativamente, quedará constituido el título ejecutivo. ¿Ok? Bueno, en esta preparación, eh, desde el punto de vista legal, como ya he indicado anteriormente, se hace necesario, de acuerdo con la norma rectora en el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil venezolano, que para ser procedente la vía ejecutiva se hace necesario que se cumplan los tres supuestos o requisitos esenciales que vimos anteriormente, que son que se tratase de una obligación de dar, o sea, de pagar una cantidad de dinero o de especie, que con una simple operación aritmética le sea fácil al tribunal determinar en forma clara y precisa el número o las cantidades convenidas y que las mismas sea de plazo vencido o cumplido y que conste en documento público autenticado o bien en documento privado reconocido legalmente por el deudor. Ahora bien, para el caso de que el acreedor tenga documento privado donde conste la obligación de pagar alguna cantidad y que la misma es de plazo o cumplido o vencido, pero dicho instrumento no ha sido reconocido de forma amistosa, el Código de Procedimiento Civil señala en el artículo 631 la forma de preparar la vía ejecutiva, solicitando ante cualquier juez de municipio del deudor o del lugar donde se encuentre éste el reconocimiento de su firma extendida en un instrumento privado y el juez le ordenará que se declare sobre dicho procedimiento de reconocimiento. Dicha norma nos expresa textualmente, específicamente el artículo 631 del Código de Procedimiento Civil. Me permito leerlo de la siguiente manera. Para preparar la vía ejecutiva, puede pedir al acreedor ante cualquier juez de domicilio del deudor o del lugar donde se encuentre éste el reconocimiento de su firma extendida en instrumento privado y el juez le ordenará que declare sobre la petición. La resistencia del deudor a contestar afirmativa o negativamente dará fuerza ejecutiva al instrumento. También se producirá el mismo efecto en la falta de comparecencia del deudor a la citación que con tal
objeto se le haga. Y en dicha citación deberá especificarle circunstancialmente el instrumento sobre el cual verse el reconocimiento. Si el instrumento no fuese reconocido, podrá el acreedor usar de su derecho en el juicio. Si fuese tachado de falso, se seguirá el juicio correspondiente si el tribunal fuese competente, y de no serlo, se pasará al que lo sea. Es importante tomar en cuenta, ¿verdad?, algunas situaciones que puedan presentarse en la preparación de la vía ejecutiva. Por ejemplo, la no comparecencia o negativa a contestar, el desconocimiento del instrumento, el deudor o su apoderado judicial en la oportunidad fijada por el tribunal podrán decir que reconocen la firma que aparece en el instrumento privado o bien negarla. En el caso de que se reconozca la firma o se resista el deudor o bien el apoderado judicial a contestar afirmativamente o negativamente, dará fuerza al instrumento o documento privado. Pero en el caso contrario de que el deudor o su apoderado judicial no reconociera el instrumento privado, podrá el acreedor por vía principal en juicio tratar de obtener el reconocimiento de dicho instrumento. Ahora bien, para el caso de que el supuesto deudor tachase de falso el instrumento privado, se seguirá el juicio correspondiente si el tribunal fuese competente. Y si no, pasaría los autos al tribunal de que tenga competencia para el caso. De las situaciones que he planteado, tenemos que el reconocimiento puede ser tácito o expreso, cuando el deudor comparezca o reconoce de manera expresa la firma extendida en el documento. En este caso no hay ningún tipo de problema. El problema se presenta cuando el deudor no reconoce el instrumento o niega su firma. Cuando el reconocimiento se produce, queda expedita la vía ejecutiva, pero cuando el deudor niega su firma, tenemos que ir al juicio a fin de tratar de conseguir el reconocimiento por la vía principal. En el caso de que el deudor se negara a contestar afirmativamente o negativamente o que no comparezca, se considera reconocido tácitamente el documento. Si se produce el desconocimiento del documento por parte del deudor o del apoderado, vuelvo y reitero, constituidos al efecto, como señala en el artículo 631 del Código de Procedimiento Civil, el acreedor deberá intentar su reconocimiento por la vía principal y será un juicio declarativo de reconocimiento. Este juicio deberá proponerse ante el juez competente de la jurisdicción del deudor. Y la prueba fundamental de este será el cotejo de firma estampada en el documento con la firma que aparece en el documento indubitado, indicado en el periodo de prueba correspondiente. Si el acto logra comprobar la autenticidad de la firma del deudor por vía principal, queda entonces expedita la vía ejecutiva. Si no lo logra, queda desechado el documento y no se podrá utilizar la vía ejecutiva ni ningún otro procedimiento. De las otras situaciones que se plantean, tendremos que el deudor puede tachar de falso el documento conforme al artículo 631 del Código de Procedimiento Civil y deberá proseguir el juicio ante el mismo tribunal si es competente. Y de no ser competente, deberá pasar por auto al competente de la jurisdicción del deudor. En este mismo orden de ideas, es necesario conocer el tribunal competente y la forma de citación. De acuerdo al artículo 631 del Código de Procedimiento Civil venezolano, el acreedor que tenga un documento privado que contenga una obligación de pagar una cantidad determinada o determinable y que la misma sea líquida o de plazo vencido, puede ocurrir ante cualquier juez del domicilio del deudor o del lugar donde éste se encuentra, a fin de solicitar el reconocimiento del mismo. Como se podrá observar, el legislador patrio no distingue ningún tipo de juez, pudiendo, por lo tanto, ser un juez de municipio o de parroquia o un juez de primera instancia, un juez superior en lo civil y mercantil.
Es decir, que se puede hacer la solicitud ante cualquier juez civil de la jurisdicción del deudor. Una vez que el juez reciba la solicitud correspondiente al reconocimiento, la situación del deudor o deudores emitirá una boleta de citación y es donde debe indicarle el motivo y por lo menos un extracto del documento. La misma aconsejable es remitir una copia del documento. En cuanto a la citación, ha de ser personalmente en la persona del deudor y no en la persona de su apoderado, aun cuando se puede nombrar un apoderado judicial especial para que le asista en el acto correspondiente. En el caso de no conseguir el deudor, no se le podrá citar por carteles, ni mucho menos nombrárselo un defensor ad litem. Por lo tanto, es un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Una vez producida la situación del deudor, éste podrá comparecer personalmente o bien mediante apoderado especial, pero dicho acto en la oportunidad fijada por el tribunal. Una vez producida la citación del deudor, se puede dar varias situaciones que pudiésemos conversarlo en la futura presentación. ¿Ok? Y por último, y no menos importante, vamos a hablar sobre la prescripción de la vía ejecutiva. El artículo 1977 del Código Civil venezolano establece que la vía ejecutiva para el cobro de una obligación que conste en un instrumento público o auténtico o vale o instrumento privado reconocido judicialmente que prueba claramente la obligación de pagar una cantidad líquida y exigible o de plazo cumplido. En este caso, que se proponga una demanda después de un lapso de 10 años corresponderá a la parte demandada oponer la contestación al fondo de dicha defensa o a excepción perentoria y corresponderá al juez de la causa examinarla y decidirla en la sentencia definitiva de juicio ordinario. Quiere decir que en este caso, que en el caso de la prescripción de la vía ejecutiva, tenemos un lapso de 10 años que es que prescribe la vía. ¿Ok? Eh, con esto culminamos esta presentación de las vías ejecutivas y pues esperemos contar con una nueva oportunidad para presentar otro tema de derecho procesal civil. Hasta luego. Gracias por su atención.